Entonces, metiéndonos un poco al primero, a Motolinía, pues nos damos cuenta de que el proceso de cristianización es un proceso largo y muy difícil. Muy difícil. Fueron varios años en que nadie pelaba a los frailes. Esos señores están locos, ¿no? Se ponen a... Hay un texto muy interesante, creo que de Tesosomoc, si no me equivoco, que recoge la visión que tenían los indios de los frailes. Dice, estos deben de estar locos. Dice, en la noche, a medianoche, en lugar de cantar, se ponen a llorar. Es que a medianoche se cantaba, se ponían a rezar maitines, ¿no? Entonces, es un desencuentro espantoso, ¿no? Quiero leer un poco de estos orígenes, porque en esto Motolinía que fue el primero, ¿no? El primero que se pone a escribir, el primero el que tuvo esas experiencias, nos va a hablar de la visión de ellos, de lo que era el mundo religioso de las comunidades de México Tenochtitlan. Esto lo tenemos en el tratado primero, en el capítulo 2. Cómo los primeros años andan los frailes tratando de convencer a las comunidades y nadie les hace caso. Dice así: y con esto les decían cada uno de los frailes lo más y mejor que entendía, que convenía para la salvación de los indios, pero a ellos les era gran fastidio oír la palabra de Dios. Les era gran fastidio. Y no querían entender en otra cosa, sino en darse a vicios y pecados, dándose a sacrificios y fiestas, comiendo y bebiendo y embebedándose en ellas, y dando de comer a los ídolos de su propia sangre, la cual sacaban de sus propias orejas, lenguas y brazos, y de otras partes del cuerpo, como adelante diré. Recuerden que cuando llegan los frailes, los 12, llegan en el momento en que se está destruyendo México Tenochtitlan y están creando la ciudad de españoles. Entonces aquello era un desastre. A los frailes les dieron una de las salas del centro ceremonial. Entonces ellos estuvieron viviendo 6 meses en una de esas salas. Ahí le llaman San Francisco el Antiguo. Después de 6 meses, un conquistador les dio el terreno, que ahora conocen, el que está en Madero. Ese era uno de los terrenos de uno de los conquistadores. Les dio ese terreno con la condición de que en el altar mayor le pusieran su sepultura. Después, olvido no sé si tú recuerdas quién fue este conquistador, pero cuando llega la primera audiencia, como era de los amigos de Cortés, lo hicieron prisionero y lo mataron. La primera audiencia, ¿no? Bueno, bien. Entonces, ellos tienen una experiencia muy cercana, puesto que estaban en el centro ceremonial. El centro ceremonial existía. De hecho, en otra parte que ahorita no traigo aquí de Motolinía, dice que cuando crearon la primera iglesia de San Francisco ya en Madero, dejaron las salas de allá y se fueron a la sala a la iglesia que construían. Ya le hicieron de bóveda, pero y que de hecho los indígenas no querían quemar la madera porque pensaban que se les venía abajo al quemar la madera, la bóveda se venía porque no tenían esa experiencia, ¿no? Pero ya dice Motolinía que aún así la pirámide del Templo Mayor le sobrepasaba mucho a esa primera bóveda que hicieron los frailes. Entonces hay una permanencia fuerte todavía del mundo religioso. Miren cómo lo describe Motolinía en esos primeros años. Dice, les digo, ellos lo vivieron porque vivían a un lado del centro ceremonial. Y Motolinía es de los que se quedan en México Tenochtitlan. Cuando llegan los frailes, crearon 4 comunidades. No venían como misioneros aislados. Traían el mandato del ministro general de que vivieran en comunidad. Entonces, bajo seguro la decisión de Cortés,
Se hicieron 4 comunidades, naturalmente México Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala, el Gran Aliado, y Huejotzingo. Fueron los 4 comunidades básicas. Yo me sorprendo mucho lo de Huejotzingo, porque quizás los que estén más familiarizados con el México prehispánico sabrán de la importancia de Huejotzingo. Para mí, yo diría Cholula era mucho más importante, pero yo creo que la bronca que se armó ya con Cholula, con la matanza, esto lo apartó a Cortés de tenerlo como sus preferidos. No sé, no lo he estudiado, ¿no? Pero ya me llama a mí la atención. Bien, estando allí en el centro ceremonial, fíjense cómo lo describe la crónica. Dice Motolinia, les leo. Era esta tierra un traslado del infierno. Ver los moradores de ella de noche, dar voces, unos llamando al demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando. Tañían atabales, bocinas, cornetas y caracoles grandes, en especial en las fiestas de sus demonios. Las beoderas que hacían muy ordinarias, es increíble el vino que en ellas gustaban y lo que cada uno en el cuerpo metía. Antes que a su vino lo cuezan con unas raíces que le echan, es claro y dulce como aguamiel. Después de cocido, hácese algo espeso y tiene mal olor, y los que con él se beodan mucho peor. Comenzaban a beber después de vísperas, y dábanse tanta prisa a beber de 10 y en 10, o 15 en 15, y los escanciadores que no cesaban, y la comida que no era mucha, a prima noche ya van perdiendo el sentido, ya cayendo, ya estando cantando y dando voces, llamaban al demonio. Era cosa de gran lástima ver a los hombres criados a la imagen de Dios, vueltos peores que brutos animales. Bien, vean, la conversión no es rápida. La manera de entender lo que estaba pasando por los pobres frailes, que venían de una formación tan fuertemente religiosa, radical, digo. Ya la regla de San Francisco es fuerte, y ellos de una manera mucho más radical. Y el encontrarse con este tipo de celebraciones, pues claro, esto los sacaba totalmente de onda. Tanto que uno de los, esto ya no es de Motolinia, trae la vida de el primer superior de los franciscanos en México, Martín de Valencia, y trae su historia aquí, pero yo voy a leer otro texto más bien de una historia de un compañero de Fray Martín de Valencia, porque les quiero comentar esta situación de los primeros frailes. Aquí les pongo al superior de ellos. Fíjense cómo recogen aquí su primer cronista de Fray Martín de Valencia, cómo recoge este texto. Diríamos el pesimismo de ver que no era tan fácil la conversión como ellos creían. Miren, este es un sueño que le contó Fray Martín de Valencia a Fray Francisco Jiménez, que es su cronista. Y a ver cómo lo leemos. Es un cronista relacionado. Dice: parecióle al varón de Dios, a Fray Martín de Valencia, que se veía estar una vez a la orilla de un río, y de la otra parte del río vio 2 mujeres, cada una con un niño en los brazos, y entrambas querían pasar el río hacia la parte donde estaba el siervo de Dios. La una de estas mujeres era fea, y su hijo también, y lagañoso. La otra era hermosa, y por semejante el hijo era hermoso y muy graciosito.
y queriendo pasar el río, la fea, no podía, y entró en el agua con temor e iba titubeando para caer. En las olas la turbaban e impedían, pero con todo su trabajo y temor pasó el río, la fea. La otra mujer, hermosa, antes que entrase el niño, estaba en sus brazos mirando el hito al siervo de Dios, y con cara alegre y riéndose, alargando la mano, mostraba que deseaba mucho pasar donde él estaba. Y luego que la madre entró con él en los brazos, pasó muy ligeramente y sin temor el río, que ningún detrimento ni impedimento recibió de las olas de la corriente. Y fuele declarado en espíritu, es decir, viene después la interpretación que da Fray Martín de Valencia. Fuele declarado en espíritu, es decir, se le fue revelado lo que significa ese sueño, ¿no? Y fuele declarado en espíritu que aquella mujer fea es esta Nueva España. Y la iglesia de ella, cuyos hijos e hijos, esto es, los convertidos, son sarnosos y lagañosos en sus principios. Y con trabajo pasan las ondas de este mundo, pero en fin llegan al puerto. Y aunque la iglesia no se puede decir fea, parece que ha habido respeto a los trabajos con que estos naturales son compelidos, según se requiere a los principios, en alguna manera parece fea. Y así, a este propósito, lo decía el varón de Dios, que estos de ahora, ni aun sus hijos, hasta sus nietos, serán perfectos cristianos. Fray Martín de Valencia tenía su manera de pensar, no es general. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no es general? Porque él decía que solamente, puesto que no dejaban sus vicios, entonces que se les castigara porque tenían sus vicios. Que no se les dejara tener sus idolatrías, que se les castigara por tener sus idolatrías. Castigos corporales, lo que aparece todavía en varias partes, ¿no? La disciplina y todo eso, solamente así podían hacerse cristianos. El asunto es que no todos los frailes pensaban igual. Entonces, ya estos primeros frailes, hay una discusión entre ellos, y hay un texto, al parecer en un capítulo, los frailes para discutir temas se reunían cada año y medio, y ahí, a ver, ¿cómo vamos trabajando? ¿Qué se está haciendo? Y hay un capítulo en Huejotzingo que en donde dijeron los frailes, ¿saben qué? Esa no es la manera de convertir. No es castigarlos porque estén haciendo idolatrías. No es atraerlos nada más por el miedo, sino hay que tratarlos ya como personas humanas. Aquí lo dice esta misma crónica. Les digo, es la biografía de Martín de Valencia. Dice Fray Francisco Jiménez: en dos cosas sé que por parecer de los hermanos vino contra su voluntad y querer. El parecer de los hermanos era una, el parecer y querer de Fray Martín era otra. Y cuesta arriba se le hizo. Fue una en el parecer que se dio de la manera de la conversión, cuando juntó los religiosos, como arriba dije que fue en Tlalmanalco, presente el obispo de México. La otra fue aceptar la prelacía, cuando la segunda vez lo eligieron por custodio, que fue en el convento de San Miguel de Huejotzingo, el año de 1530. Entonces, cuando viene el parecer, que ya no era la manera de tratar así para la conversión, eso pues a él no le pareció muy bien, ¿no? Y dice, le explica más Francisco Jiménez. Dice: como ya dije, ha habido pareceres en la manera de la conversión, siendo nuestro prelado el siervo de Dios en su segunda hebdómada o trienio, cuando lo religen, que 2 veces fue custodio en esta Nueva España,
A esta causa de haber diversos pareceres, quiso juntar a los frailes, para que, llamados el Espíritu, se consultase el modo y manera que más, según Dios, pareciese que convenía a su servicio y aumento de su santa fe. Y según parece que hubo más votos y pareceres que ya era tiempo y convenía, que los religiosos no tuvieran tanto trabajo corporal en la manera de la doctrina y enseñamiento, por muchas causas, y porque era algo odioso a los seglares españoles tener tanto mando en los naturales, y que parecía un dominio y señorío que hasta entonces se había sufrido y convenía, pero que ya no, y también ya era razón, pues tenían conocimiento de la virtud, que si hasta entonces había sido necesario rigor y temor, que ya era tiempo de dejarlos, y así se vería y conocería si eran hermanos o todavía niños en la fe. Ese fue el parecer que ganó. Y eso pues a Fray Martín de Valencia le parecía que no iba a funcionar, que tenían que seguir tratándolos con señorío, ¿no? Para que vean lo que no es esta conversión, como a veces pensamos que fue una conversión de repente, o en las crónicas que nos lo presentaran que es en esa forma. Lo que más llama la atención es cómo esos principios que los narran muy bien los cronistas, y ya para los fines de los 30, ya están viendo otro mundo. Ahí yo creo que tendríamos una tarea bien interesante, ¿no? ¿Qué pasó en ese periodo de, pues yo diría de 15 años, ¿no? Porque cuando ella escribe esto, Motolinía, naturalmente con Mendieta ya lo entendemos que llevan pasado más de 40 años, pero con Motolinía, pues allí se queda uno pensando en esto. A ver, ¿qué pasa hacia los 30 en Motolinía? ¿Cómo está viendo ya ese cristianismo? Les digo al principio, pues no hay tal visión tan utópica de lo que iba a ser el cristianismo. Les leo el capítulo, o parte del capítulo 14. Dice: maravíllanse algunos españoles, y son muy incrédulos, en creer el aprovechamiento de los indios, en especial los que no salen de los pueblos, sí, los españoles que no salen de los pueblos en que residen, o algunos recién venidos de España. Y como no lo han visto, piensan que debe ser fingido lo que de los indios se dice, y la penitencia que hacen, y también se maravillan que de lejos se vengan a bautizar, casar y confesar, y en las fiestas a oír misa. Pero vistas estas cosas, es muy de notar la fe de estos tan nuevos cristianos. ¿En dónde estaría cómo lo entiende Motolinía? Vuelvo a repetir, los frailes venían de una forma muy radical de entender la regla franciscana. Una de las cosas que más les impresiona es la forma de vivir del indio. Dice, pero si esta es la forma que nosotros habíamos prometido vivir, y aquí la están viviendo de una manera tan natural. Sí, eso tiene un impacto. Dice, les pongo aquí esta parte de la crónica. Cuando yo considero los enredos y embarazos de los españoles, querría tener gracia para me compadecer de ellos
y mucho más primero de mí. Sí. Esta espontaneidad que ve Motolinía en el mundo religioso de los indígenas le impresiona. Y aquí empieza la comparación con los españoles, para entender después lo de Mendieta, sí, que están viendo la forma de vivir los españoles y la forma de vivir del indígena. Pero, además dice, no solamente, sino aún a mí. Dice, para mí compadecer de ellos y mucho más, primero de mí. Ver con cuánta pesadumbre se levanta un español de su cama muelle y muchas veces le echa de ella la claridad del sol y luego se pone un monquilazo porque no le toque el viento y pide de vestir como si no tuviese manos para lo tomar, y así le están vistiendo como a manco, y atacándose, está rezando. Ya podéis ver la atención que tendrá, porque le ha dado un poco de frío o de aire, base al fuego mientras que le limpian el sayo y la gorra, y porque está muy desmayado desde la cama o el fuego, al fuego, no se puede peinar, sino que ha de haber otro que le peine. Después, hasta que vienen los zapatos o pantuflos y la capa, tañen a misa y a las veces va almorzado y el caballo no está acabado de aderezar. Ya veréis con qué irá, ya veréis en qué son irá a la misa. Pero como alcance a ver a Dios o que no hayan consumido, queda contento por no topar con algún sacerdote que diga un poco despacio la misa, porque no se le quebranten las rodillas. Sí, esta comparación del cristianismo del español y de la espontaneidad que ven en los indígenas es lo que realmente le impresiona a Motolinía.